tardes, mi nombre es Elena Morales Sánchez. El siguiente video es la evolución misma del concepto de desaparición forzada con base a los instrumentos internacionales que la consagran. Tenemos como objetivo ser una herramienta de apoyo didáctico para explicar de una manera clara y concisa la violación de derechos humanos llamada desaparición forzada y presentar los instrumentos jurídicos básicos en la materia para que se puedan ser de gran utilidad, no solo para entender la desaparición forzada, sino también para contribuir al combate y a la impunidad de la misma. Conceptos centrales. ¿Qué es la desaparición forzada? Es el arresto o la detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan de apoyo o autorización por parte del Estado. Represión política. Acción de cometer, detener, castigar o perseguir acciones políticas o sociales del poder público hacia un individuo o grupo. Derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres vivos sin distinción de alguna nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad, étnico, color, ninguna religión, ninguna lengua o cualquier otra condición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana y yo hablaré sobre los antecedentes históricos del problema prototípico de desaparición forzada. La guerra sucia es el primer hecho que tenemos. Esta comprende en México desde final de la década de 1960 hasta finales de los años 70. Un suceso importante fue la represión en contra del movimiento estudiantil de 1968. La reforma política de 1977 legalizó la existencia del Partido Comunista Mexicano, que había sido proscrito por el gobierno mexicano. El movimiento ferrocarrilero, encabezado por Remigio Vallejo en 1958, también se confronta por el Estado. Otros movimientos reprimidos fueron el del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La sociedad civil, a través de organismos no gubernamentales, reclama la existencia de prácticas de guerra de baja intensidad por parte del Estado mexicano en contra de la oposición no partidista. La guerra sucia dejó un número aún desconocido de muertos y desaparecidos en México. El número de denuncias recibidas por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, relacionadas con crímenes de Estado durante las décadas de 1960 a 1980, asciende a 374. Sin embargo, es posible que las víctimas sean muchas más. Tan solo el Comité Eureka maneja un total de 557 expedientes de personas desaparecidas entre 1979 y 2001, de las cuales más de 530 corresponden a personas desaparecidas hasta la década de 1980. La mayoría de los archivos de la nación que detallan las operaciones de control del Estado permanecen en secreto por razones de seguridad. En aquel entonces, desaparecer era parte de un conjunto de medidas de represión encaminadas a disolver los movimientos de oposición que resisten el poder representado en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Según el informe presentado por la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, Con Verdad 2014, ha sido posible documentar 436 casos de violación sistemática de los derechos humanos ocurridos durante este periodo, de los cuales 24 corresponden a ejecuciones sumarias, 230 desapariciones forzadas y 205 sobrevivientes de desaparición forzada, solo en este estado del sur de la República. Aunque la técnica de desaparecer personas fue ampliamente utilizada por la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, en la década de 1930 y desde la década de 1950 ha sido reconocida por la Organización de las Naciones Unidas con todas sus implicaciones legales y fácticas. Fue solo hasta la década de 1960. A continuación les hablaré sobre el marco teórico de la desaparición forzada. Se le conoce como desaparición forzada la privación de la libertad de individuos cometido por un funcionario público, que utiliza su puesto o cargo para privar ilegalmente la libertad de las personas. La diferencia entre secuestro y desaparición forzada es si quien lo comete es un funcionario público y no está relacionado con el crimen organizado o narcotráfico.
¿Qué es un funcionario público? Son todos aquellos que participan en la administración pública o la de gobierno. Las autoridades federales son las que principalmente se les relaciona con este tema, acumulando el 77% de casos. Día a día va cambiando, llegando incluso hasta el 27.659 personas desaparecidas involuntariamente. Y la realidad es que la mayoría de personas son víctimas de cualquier delito, específicamente de la desaparición forzada. No denuncian varias por razones por temor, la corrupción, además que en el proceso es muy tardado y muy largo. Y al final no tendrán nada resuelto, por lo que la cifra la hace menos precisa. Características del modo operandi en la desaparición forzada. Los autores de estos actos realmente suelen ser ejecutados por el principal interesado, ya que para la comisión del actor se valen de los subordinados o de aquellos que cuentan con la participación, argumentación y capacidad de detener y someter a las víctimas. Las instituciones militares, la de precaución y administración de justicia, como en su tiempo, fueron en la Dirección General de Seguridad y la Brigada Blanca principalmente responsables de la desaparición en los años 70. Son utilizados como la parte operativa. Ellos realizan una búsqueda, persecución y detención arbitraria de las víctimas. Esta detención puede realizarse dentro de un margen legal o partamente ilegal. Pero tienen como desenlace una desaparición forzada. Grupo de trabajo sobre la desaparición forzada o involuntaria. El mandato fundamental del grupo de trabajo es ayudar a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas víctimas. Como objetivo, el grupo recibe y examina los informes sobre la desaparición de los presentados por los parientes de las personas afectadas o por organizaciones de derechos humanos que actúan a su nombre. Tras verificar si este informe cumple con los términos y criterios, el grupo de trabajo transmite los distintos casos a los gobiernos de que se trata, pidiéndoles que realicen investigaciones y que informen sobre sus resultados. El grupo se ocupa de cada uno de los numerosos casos de las violaciones de derechos humanos con base puramente humanitaria. ¿Qué derechos viola la desaparición forzada? La desaparición forzada viola un conjunto de derechos humanos tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales, entre otros. Viola el derecho a la libertad y seguridad de la persona, el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y desagradables, el derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la que desapareció, el derecho y la asistencia a la familia, el derecho en el nivel de vida adecuado. Basándonos en un número de desapariciones, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila, siguiendo con Michoacán, Jalisco, Estado de México y la Ciudad de México, tienen un 20% en casos de desaparición forzada, en tanto así Baja California, Tabasco y Chiapas, Morelos tienen un 22%. Nuevo León, Oaxaca, Morelos y Durango tienen un 12%, mientras que Veracruz ocupa el lugar del 47%. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Nava y yo les voy a hablar un poco del marco jurídico de la desaparición forzada. Como ya vimos antes, la evolución de la desaparición forzada ha tenido un gran impacto en la sociedad, a pesar de los antecedentes históricos, como la Guerra Sucia y otras más. Bueno, para comenzar, nosotros vamos a ver lo que es el Código Penal Federal. Este código lo vamos a analizar artículos en los cuales nos van a precisar y nos van a ayudar a analizar un poco la desaparición forzada de esta disposición general que es la desaparición forzada, para qué nos va a servir, también cómo la vamos a presentar ante la prevención y la erradicación de la desaparición forzada. Esto es muy importante,
ya que nos va a dar a conocer cómo vamos a poder aplicar nuestros derechos en cuanto a familiares que hayan tenido alguna denuncia por desaparición forzada cuando se presenta. También cuáles van a ser los atenuantes, las punitivas. De esta manera nos van a demostrar cuáles van a ser las consecuencias para los funcionarios públicos que cometan estos delitos. Bueno, como títulos principales vamos a tener lo que son los artículos 215, inciso A, B, C y D. Vamos a tener solamente estos 4 artículos que son los más importantes de la desaparición forzada. En el artículo 215A nos comentan que el delito de desaparición forzada de personas, el servidor público que independientemente de este haya participado en una detención legal o ilegal de alguna o varias personas, proporcione y mantenga dolosamente su ocultamiento para cualquier forma de detención. Siguiente tendremos el artículo 215b, el cual nos señalizará las penas que se llevarán a cabo a aquellas personas que cometan la desaparición forzada. Estas van a ser dependiendo de cuándo se encuentre la persona. Si esta persona no se encuentra, se llevará a cabo la pena de 5 a 40 años de prisión. Si la persona es encontrada en los siguientes 3 días que se interpuso la demanda, la pena será de 8 a 4 años de prisión. Y si la persona se encuentra dentro de los 10 días siguientes a la detención, la pena aplicable será de 2 a 8 años de prisión. Estas penas podrán ser disminuidas de hasta una tercera parte en beneficio de aquel que hubiere participado. En la comisión del delito 215D nos va a hablar acerca de la oposición o negativa de la autoridad competente hacia la persona que realizó la desaparición forzada. Se le destituirá del cargo y también se le juzgará en cuanto a su conducta y este va a incurrir mucho en el delito que se le cometió. Segunda ley, vamos a tener a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas. Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de noviembre del 2007. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente de los Estados Unidos, nos menciona que la presente ley es de orden público, de interés social y observación general del territorio nacional, de conformidad del mandato establecido en el artículo 73, fracción 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual nos muestra las 3 normas que se deben de seguir para la expedición de leyes. Por ejemplo, que las leyes generales que se establezcan con un mínimo los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas u otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. La segunda va a ser la legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación y las penas, así como sanciones que por ello deben imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada. Y por último tendremos la legislación única en materia procedimental penal, en mecanismos alternativos de solución y controversias en materia penal. En el capítulo primero nos va a hablar acerca de todas las disposiciones generales en el cual la Ley General de Materia de Desaparición Forzada está regida. En el capítulo segundo nos habla de las disposiciones generales para las personas desaparecidas. Estas van a ser menores de 18 años. Entonces, como tal, nos está explicando niñas y niños y como tal adolescentes. La autoridad de búsqueda de la investigación en el ámbito de sus competencias se coordinará con procuradurías de protección de derechos y de niños y de niñas, así como de adolescentes, con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. En el caso de las niñas y de los niños, las medidas de recuperación integral, así como su atención terapéutica y acompañamiento deberán de realizarse por personas especializadas en derechos de la niñez y adolescencia. En el capítulo segundo vamos a encontrar la competencia de los delitos, o sea,
las sanciones que se llevarán a cabo en caso de que se cometa alguno de los delitos establecidos en esta ley. Como tal, el capítulo 3 nos habla de la desaparición forzada de las personas. Esta ya va a ser mayores de 18 años, ya que van a cometer el delito de desaparición forzada de personas en cuanto al servidor público o particular con las autorizaciones y el apoyo de adquisiciones de un servidor público que prive de la libertad en cualquier forma a una persona seguida de abstención o negativa a reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma acerca de su paradero. En el capítulo 4 nos va a hablar de la desaparición cometida por particulares. Esta va a ser que incurre en el delito de desaparición cometida por particulares a quien se prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o suerte de su paradero. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 25 a 50 años de prisión y de 4.000 a 8.000 días de multa. En el capítulo 5 encontramos de los delitos vinculados con la desaparición de personas, o sea, a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, humille, desintegre o destruya restos de algún ser humano o el cadáver de alguna persona con el fin de ocultar la comisión del delito establecido. Se le impondrá pena de 15 a 20 años de prisión y de 1.000 a 1.500 días de multa. Esto nos quiere decir que en este capítulo vamos a encontrar a las personas que estén de alguna manera vinculadas con este delito. En el capítulo 6 encontraremos las responsabilidades administrativas, los servidores públicos federales y locales que incumplan injustificadamente con alguna de las obligaciones previstas en esta ley. En el capítulo 1 del título 3 del Sistema Nacional nos va a indicar qué sistema nacional, como tal nuestro sistema nacional que tiene el objetivo de diseñar y evaluar la manera eficiente y armónica de los recursos del Estado mexicano para establecer bases generales y procedimientos entre las autoridades del orden del gobierno acerca de las personas desaparecidas, búsqueda, localización e identificación, así como la prevención, investigación y sanación de los delitos en materia de esta ley, que es la Ley General de Materia de Desaparición Forzada. En el capítulo 2 vamos a encontrar lo que es de la Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión, como tal, Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno que ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de las personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto en esta ley. Tiene por objeto impulsar los refuerzos y los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e identificación de las personas. Vamos a tener la prevención de delitos en cuanto a desaparición forzada. La Secretaría de Gobierno, la Fiscalía, así como las Fiscalías y procuradores locales de las instituciones de seguridad pública deben coordinarse para implementar las medidas de prevención previstas en el artículo 161 de esta ley, la cual nos indica que el Sistema Nacional, a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía, así como las Fiscalías y Procuradurías locales de las instituciones de seguridad pública, deben, respecto a los delitos previstos en la ley, llevar a cabo las campañas informativas, dirigirse a fomentar las denuncias de los delitos y sobre instituciones de atención y servicios que brindan, proponer acciones de capacitación a las instituciones de seguridad pública, a las áreas ministeriales, policiales y penitenciarias, y otras que tengan como objetivo la búsqueda de personas desaparecidas.
Proponer e implementar programas de incentivas a la ciudadanía, incluyendo a aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad actualmente, a proporcionar la información con que se cuenten para la investigación de los delitos previos en la presente ley. 5. Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones y además organismos gubernamentales para fortalecer la prevención de las conductas delictivas. Recabar y generar información respecto a los delitos que permitan definir e implementar las políticas públicas en materia de búsqueda de personas, prevención e investigación. Identificar las circunstancias, los grupos vulnerables y las zonas de alto riesgo, ya que estas aumentan la probabilidad de que una o más personas sean víctimas de algún delito, así como hacer pública dicha información de manera actual. Reunirse por lo menos 2 veces al año para intercambiar experiencias que permitan implementar políticas públicas en materia de prevención de delitos. Emitir los informes anuales respecto a las acciones realizadas para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Diseñar instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y vigilancia de cumplimiento de esta presente ley, en donde se contemplen la participación voluntaria de familiares, realizar diagnósticos, investigaciones, estudios e informes sobre la problemática de desaparición de personas y otras conductas delictivas conexas o de violencia circuladas a este delito. Este va a permitir la elaboración de políticas públicas que prevengan estas acciones. Las leyes no son totalmente aplicables en estos años, gracias a que las personas muchas veces se ven desinteresadas en lo que es la aplicación de la justicia o temerosas por alguna amenaza que reciben acerca de este tipo de desapariciones forzadas. Por lo tanto, se les hace una cordial invitación a leer la Ley General de Materia de Desaparición Forzada, así como el Código Penal y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para tener esa información y de cierta manera ese conocimiento para saber qué hacer en caso de alguna desaparición, no tanto forzada, sino también en cualquier tipo de materia. ¿Ok? Les agradezco de antemano su atención y muchas gracias. México desafortunadamente ha sufrido los estragos tan horrendos de crimen cuando la sociedad se tiene que cuidar del propio Estado a través de sus servidores públicos, sean policías, jueces o ministerios públicos. Solo queda hacer un frente común para extinguir, vigilar y denunciar en instancias nacionales e internacionales. En el tema de desaparición forzada tenemos como ejemplo al señor Rosendo Radilla Pacheco, a 45 años de su detención y desaparición forzada. Esto es lo que sucedió en 2001 ante la CNDH, la cual se encargó de su procedimiento y de su búsqueda. En 2001 la CNDH emitió la recomendación 26/2001, donde se reconoció la práctica de desaparición forzada como una política de Estado. Este mismo año se creó una Fiscalía Especial para investigar crímenes del gobierno contra personas luchadoras sociales, FEMOS-PP, que investigaría los 532 casos acreditados de personas detenidas y desaparecidas en México durante la Guerra Sucia, entre ellos el del señor Radilla. Sin embargo, la FEMOPS fue desintegrada en 2005 sin haber cumplido el objetivo para el que fue creada.